Del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Nos encontramos en la solemnidad de Pentecostés. Han pasado 50 días de que celebramos la Pascua, la resurrección de Jesucristo, y estamos concluyendo el tiempo pascual. Pero en esta fiesta, donde celebramos la venida del Espíritu Santo, a los apóstoles, a la iglesia, la primera lectura nos habla del acontecimiento de Pentecostés. El Evangelio nos dice que Cristo mismo es el que manda al Espíritu Santo. Pero hay dos palabras con las que me quisiera quedar para una reflexión. Primero, el Espíritu Santo, de todas las formas como es llamado, entre ellas hay una: Paráclito. La palabra Paráclito viene definida como consolador, pero se deriva de la palabra griega Parácletos, que también puede traducirse como ayudante o como defensor, y antiguamente describía la función de un abogado. ¿Qué es lo que hacía el abogado en la antigüedad? Aconsejaba, orientaba, decía cómo se tenía que defender la persona que tenía alguna acusación. Desde esta óptica podemos entender que el Paráclito, el Espíritu Santo, también es aquel abogado, aquel defensor que nos orienta para poder guiar nuestra vida. Pero hay algo interesante. Ese consejo, esa orientación, lo hace de manera adulta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros aconsejamos a un adulto, le decimos lo que tiene que hacer o lo que consideramos que debería de hacer, pero lo dejamos en libertad para que decida. Si algún amigo de nosotros viene con algún problema, alguna dificultad, uno lo aconseja, pero lo deja decidir. Y si él decide hacer otra cosa, uno lo respeta, porque sabe que está tratando con un adulto. Bueno, ese defensor, ese abogado, que es el Espíritu Santo, que nos orienta, que nos guía, también nos deja en libertad porque somos adultos. Y aunque Él nos diga qué tenemos que hacer en cada momento, cuál es la mejor opción que tenemos que realizar, nos deja en libertad para poder elegir. Por eso a veces no vemos tan fuertemente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que Él te aconseja, pero no te agarra como una marioneta y te hace hacer cosas que no quieres. Esa es la función del Espíritu Santo. Y segundo, esto lo obtenemos de la primera lectura. En la primera lectura que escuchamos este domingo, el Espíritu Santo hacía que los apóstoles hablaran en distintas lenguas. Y cada persona que estaba ahí los oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué sucede esto? Sucede para decirnos que el Espíritu Santo nos habla en nuestra lengua de casa. El Espíritu Santo no habla un lenguaje desconocido, habla nuestro lenguaje. Y ese lenguaje lo hace cercano a nosotros. Por eso, ese texto de la primera lectura es hermosísimo. El Espíritu Santo nunca nos va a hablar con palabras que no entendamos. ¿Por qué? Porque es tan cercano a nosotros que sabe cómo dirigirse a cada uno. El Señor nos conceda la gracia en esta solemnidad de Pentecostés, que dejemos guiarnos por el Espíritu Santo, aquel que nos orienta, aquel que nos aconseja, aquel que es capaz de hablarnos con un lenguaje que podemos comprender. Y si permitimos esto, guiaremos nuestra vida hacia y por la voluntad de Dios. Bendiciones.